Provincia de Pleiku, Vietnam, octubre de 1972. La lluvia paró justo antes del amanecer y dejó el aire pesado y quieto. El humo del depósito de municiones flotaba bajo sobre la pista, se metía entre los refugios donde los helicópteros estaban parados, brillantes por la lluvia. Camp Holloway parecía abandonado, como un lugar que espera que alguien admita lo que pasó. Nos dijeron que había 3 hombres desaparecidos, sin nombres, solo no localizados. Los papeles decían que nunca salieron del perímetro. Yo sabía que eso era mentira. Yo había visto las marcas del lápiz graso en la pizarra de vuelos antes de que las borraran. La misión estaba escrita en rojo y a la mañana ya no estaba. Un aldeano entró por la puerta con una cámara rota, llena de barro y hollín. Dijo que la encontró cerca del lugar del accidente. No debía haber ningún accidente. Cuando se la quité de las manos, la lente estaba rajada, pero la película de adentro todavía estaba tibia. Fue entonces cuando el aire empezó a zumbar otra vez. Bajo, constante, como un generador muy profundo bajo tierra. Pensé que la tormenta había vuelto, pero el cielo estaba despejado y el sonido no se iba. Era el mismo ruido que habíamos oído la noche anterior, justo antes de la luz. Esa noche, la lluvia caía lenta, en capas gruesas. A las 9 de la noche, la arcilla roja alrededor de los refugios se había vuelto una pasta que se tragaba las botas y te quedabas quieto. Las luces del campamento estaban bajas por el ejercicio de apagón, solo el brillo tenue del barracón de operaciones cortaba la pista. Yo estaba de guardia, en el tráiler de inteligencia, revisando los registros de misiones de la 189 Compañía de Helicópteros de Asalto. La mayoría de los vuelos de esa semana eran transporte de carga y evacuaciones médicas por la Ruta 14. Nada que justificara clasificación secreta. Entonces entró el mayor Collins con una carpeta sellada. Sin tráfico de radio, sin actualizar la pizarra, solo una hoja marcada «Recolección de campo». Las coordenadas quedaban al oeste de Pleiku, en una zona que habíamos mapeado docenas de veces para patrullas de reconocimiento. Me dijo que preparara un registro de vuelo temporal, pero que no pusiera números de cola. Fue la primera vez que lo vi nervioso. La orden llegó por línea de campo, no de división. Nuestra tarea era ayudar a un pequeño elemento de tierra ya infiltrado que supuestamente recuperaba material sensible. El nombre en clave era cosecha. No había documentos de apoyo, ni número de operación, ni firmas de autorización. Despegamos 3 helicópteros antes de la medianoche, 2 slicks de transporte y un cañonero de escolta. Yo me quedé en la base haciendo cronometraje y relevo de comunicaciones. Los pilotos reportaron después del despegue. Voces normales, chequeos cortos, la radio se oía clara hasta las 11. De repente, sin aviso, solo estática y un zumbido eléctrico. No era interferencia de tormenta. Tenía ritmo. Pulsos lentos y regulares, como alguien respirando. A las 12 perdimos contacto total. Collins me mandó borrar el registro temporal. Dijo que era una falla rutinaria de campo y que los pájaros aterrizarían cuando pasara la tormenta. Pero el reporte meteorológico no mostraba ninguna célula activa en 50 millas. Al amanecer, llegaron los aldeanos. Normalmente se mantenían lejos del perímetro. Esta vez uno vino directo al puesto de guardia con una bolsa empapada y hollín. Dijo que la encontró cerca del lugar del accidente. No debía haber ningún accidente. Cuando se la quité de las manos, la lente estaba rajada, pero la película de adentro todavía estaba tibia. Adherivé la película nosotros mismos en el cuarto oscuro detrás del hangar. Los fotogramas salieron desiguales. Algunos lavados, otros nítidos como cristal. Mostraban a un equipo de reconocimiento norvietnamita moviéndose por la selva. 5 hombres sin armas listas, solo con equipo de filmar. Sus caras no estaban tensas como soldados en combate. Estaban mirando algo. A lo lejos, entre los árboles, una luz blanco-azulada, borrosa y constante. En el penúltimo fotograma, uno de los norvietnamitas giró hacia la cámara con la boca abierta y los ojos muy grandes. El último fotograma se cortó a medias. Solo medio silueta y un borrón de brillo. Cuando terminó la película, Collins no habló.
Arrancó la tira, la dobló dentro de un sobre manila y dijo que la entregaría directamente al mando. Le pregunté si era equipo enemigo. Solo contestó, tampoco es nuestro. Esa noche escribió un informe completo. Alcancé a leer el primer párrafo antes de que cerrara la carpeta. Unidad de reconocimiento enemiga observada documentando objeto de accidente no identificado. Posible tecnología avanzada. El informe nunca tuvo lector. A la mañana siguiente la bolsa del correo estaba vacía. Al día siguiente llegaron órdenes de reasignación temporal para Collins a Tan Son Nhut. Salió esa misma tarde. Su vuelo aterrizó, él no. Después, supe por un amigo piloto que su helicóptero fue desviado al sur para reabastecer y redirigido en pleno vuelo por hombres de civil. Nadie lo volvió a ver. La base se quedó callada. El barracón de operaciones permaneció cerrado con llave. Los hombres cuchicheaban sobre los tripulantes desaparecidos, pero nadie presentó queja formal. Cuando pregunté por nuestros pilotos, el oficial de guardia dijo que habían sido transferidos a otra misión. Sin nombres, sin papeles. 2 noches después volvió la lluvia. El mismo olor. Barro, cable quemado y algo seco y punzante debajo. El zumbido volvió por la línea de comunicaciones, aunque la energía estaba cortada. Anoté la frecuencia y esperé. Entonces llegó la segunda orden, esta vez directa de batallón. Un equipo de recuperación saldría a las mismas coordenadas, la cresta oeste de Pleiku. Yo figuraba como observador adjunto. Despegamos a las 7 de la tarde en 2 Hubis. El aire olía a combustible mojado y metal oxidado, tan fuerte que picaba la nariz. Yo iba en el elemento delantero, 6 hombres, ninguno de nuestra compañía. Uniformes limpios, sin parches, sin nombres, solo un pequeño cuadrado negro cosido donde debía ir la unidad. Hablaban poco, todo negocio, se movían con la precisión de quienes ya saben a dónde van. Órdenes simples, localizar al equipo desaparecido, recuperar cualquier equipo sensible y quemar el sitio si la recuperación fuera imposible. Ni una palabra sobre la cámara ni sobre lo que había filmado. Yo llevaba una cámara de campo, un cuaderno y mi tablero de mapas. El piloto llamó al punto de aproximación Echo Ridge, aunque ese nombre no existía en nuestros mapas. El vuelo fue corto, menos de 15 minutos. Volamos bajo sobre las copas de los árboles, las palas cortando la niebla que todavía colgaba en los valles. Por la puerta abierta la selva parecía tranquila, sin bengalas, sin movimiento, sin rastro de combate. Pero cuanto más nos acercábamos a las coordenadas, más eléctrico se ponía el aire. Mi auricular empezó a captar estática fina, no el ruido normal de la radio, sino un solo tono que se hacía más grave con cada milla. El jefe de tripulación movió perillas, maldijo bajito y desistió. Aterrizamos en un claro estrecho junto a un arroyo. El vapor subía del suelo como si la tierra se estuviera enfriando después de un incendio. Los hombres bajaron rápido y formaron perímetro. Yo lo seguí, pegado al sargento al mando. Un tipo alto, mandíbula gruesa y sin rango visible. Solo habló una vez en voz baja. Sin recuerdos, sin charlas. Quédate cerca. Caminamos al este por un sendero apenas marcado entre hierba alta. Quedaba olor a vegetación quemada, fuerte y raro, como aislante derretido. A unos 300 metros llegamos a un cráter poco profundo, no más ancho que una choza. Los árboles alrededor estaban chamuscados hasta la mitad, pero no había propagación de fuego, solo un círculo limpio, tierra fundida como vidrio. En el centro había fragmentos metálicos retorcidos, más delgados que chapa de acero, pero pesadísimos al tacto. El sargento mandó a 2 hombres tomar muestras. Él recorrió el borde del cráter mirando la línea de árboles. Entonces vi algo medio enterrado, parte de una bota americana, hundida en el barro. La suela intacta, pero el cuero parecía cosido desde adentro. Sin cuerpo, solo la bota. Encontramos el primer cuerpo media hora después, boca abajo en el lecho del arroyo. Sin heridas, sin sangre, piel prálida, venas oscuras como tinta debajo. Placas de identificación arrancadas. El fusil todavía colgado al hombro, seguro puesto. Parecía que se había quedado dormido de pie y se desplomó. Uno de los hombres llamó por radio con frecuencia codificada. No usó indicativos, solo dijo, paquete confirmado, condición 2. La voz al otro lado respondió corta. No entendí bien, pero sonaba plana, sintética. A las 9 de la noche ya habíamos recogido lo que llamaron evidencia. Fragmentos metálicos, núcleos de tierra derretida, un forro de casco con residuo desconocido. Todo envuelto en bolsas de vinilo negro marcadas con números de tiza. Noté que entre el 4 y el 6 faltaba el 5. Pregunté. El sargento me miró un segundo y dijo,
No encontramos el número 5. Cuando nos preparábamos para volver, el zumbido regresó. Esta vez no venía de la radio, venía del suelo, débil pero firme, como un motor escondido debajo de nosotros. Los hombres se quedaron helados. El sargento levantó la mano y dijo sin voz, «Quietos». El zumbido subió hasta convertirse en vibración que me temblaba en el pecho. El arroyo onduló aunque no había viento. De pronto paró. Uno de los de parche negro murmuró algo sobre salida residual y nos ordenó movernos rápido. Cargamos las muestras y regresamos caminando. La selva estaba demasiado callada. Sin insectos, sin gritos nocturnos, solo nuestras botas y algún clic de seguros. Al llegar al claro, los pilotos nos esperaban con motores al ralentí bajo. El sargento entregó las últimas bolsas y dio coordenadas para una zona de entrega alterna más cerca de Pleiku, pero no Holloway. Alcancé a oír «entrega a manejadores sable» antes de que las palas ahogaran el resto. De vuelta en la base, la historia cambió otra vez. La recuperación pasó a llamarse Investigación de Explosión de Combustible. Ni cuerpos, ni restos. Las muestras desaparecieron del inventario antes del amanecer. Escribí mi informe, lo titulé Cosecha Nocturna, y lo guardé en la caja fuerte de inteligencia. A la mañana la caja estaba vacía. Solo quedó mi cuaderno abierto en una página en blanco. 2 días después desapareció un técnico de análisis fotográfico, Carl Harris, el mismo que nos ayudó a revelar el primer rollo. Los policías militares encontraron su catre vacío, el equipo todavía ahí, y una nota en su escritorio. No enemigo, no nuestro. El comandante de la base nos dijo que dejáramos de hacer preguntas. Volvimos a los vuelos rutinarios. Reabastecimiento, evacuaciones, patrullas. Como si nada hubiera pasado. Pero cada vez que la noche se quedaba quieta y olía a cable mojado, yo volvía a oír ese zumbido bajo. Y cada vez recordaba la bota en el barro y la luz que no hacía ruido. La semana siguiente, Camp Holloway se puso inquieto. Los hombres se encerraban en sí mismos, las charlas en el comedor se apagaron, y ya nadie preguntaba por los vuelos desaparecidos. El clima seguía igual. Nubes bajas, llovizna, noches más frías de lo normal para esa época. El ruido de los generadores llegaba más lejos de lo debido. Cada vez que la luz parpadeaba venía el zumbido. Débil, pero constante. Como si estuviera enterrado bajo tierra cerca del perímetro sur. Me quitaron del servicio normal de inteligencia y me pusieron a reclasificar documentos. Eso significaba tomar informes viejos y escribir nuevas versiones con detalles cambiados. Coordenadas movidas un dígito, horas corridas 1 o 2, nombres cambiados por iniciales. Lo hacía con cuidado, pero aún así me sentía sucio, como si estuviera borrando la última huella de lo que habíamos visto. Cuando terminaba, un hombre de uniforme liso sin insignias se llevaba la pila sin firmar recibo. Esa misma noche se fue la luz en toda la base. Apagón total sin anuncio ni amenaza entrante. Solo un mensaje breve por el altavoz. Prueba de energía. Mantengan posiciones. Yo estaba en el cuarto oscuro revisando carretes aéreos de un vuelo de reconocimiento rutinario. La película debía mostrar campos al norte de Pleiku, pero la mitad salió negra llena de estática. La otra mitad tenía destellos de luz blanco-azulada que se repetían cada pocos segundos. Los tiempos coincidían exactamente con los pulsos del zumbido de comunicaciones. Fui a buscar al sargento Whittaker, el de mantenimiento, que había estado de guardia esa misión. Cuando le conté del carrete, no se sorprendió. Me dijo que 2 noches después de la operación, encontraron un dron de prueba que habían perdido meses antes, estrellado en el mismo valle. No debía contármelo, pero dijo que los restos estaban pelados cuando llegó su equipo.
Sin embargo, la cámara interna todavía tenía un pedazo de película. Me dejó ver un solo fotograma que sobrevivió al fuego. Selva bajo luna, la misma cresta donde aterrizamos, un arco tenue de metal o luz sobre las copas y en el borde de la imagen la sombra de un hombre alargada en el suelo. Lo raro era que la luz venía de atrás de él, pero la sombra caía hacia adelante. Whittaker dijo que el dron no tenía sistema de luces. Quemó la foto después de que me fui, por miedo a que la rastrearan. No pude dejarlo correr. Pasé noches revisando superposiciones de mapas y registros de vuelo. El patrón no tenía sentido. Las coordenadas del sitio de recuperación, el supuesto punto del dron y la última posición conocida de la tripulación perdida formaban un triángulo estrecho, todo dentro de 2 millas. Algo había traído a ambos bandos, nuestro y el de ellos, al mismo lugar al mismo tiempo. Una semana después llegó un convoy de camiones sin marcas, pintura lisa, sin rango ni distintivos. Traían cajas con triángulos amarillos y pidieron acceso total a los hangares. Uno de ellos me llamó por nombre y pidió los negativos originales de la cámara extranjera. Le dije que habían sido confiscados. Sonrió, no con amabilidad, y dijo, «Sabemos quién los tiene». Esa noche, el chico de comunicaciones, el que fumaba demasiado, encontró una cinta magnética dentro de la vieja caja de relé cerca de la pista. Me la trajo pensando que era material de entrenamiento. Cuando la pusimos, sonó el mismo zumbido bajo que nos perseguía. Pero debajo, muy tenue, se oía otra cosa. Respiración lenta, irregular, casi humana. Después una voz corta y seca, como llamada de radio a medias. «Déjenlo donde cayó». Al día siguiente el chico desapareció. Su catre vacío, el armario abierto. El sargento dijo que lo reasignaron a entrenamiento en Nha Trang, pero nadie lo vio salir. Los rumores corrieron rápido. Algunos decían satélite espía, otros ruso, unos pocos hablaban de pruebas químicas que salieron mal. Nada cuadraba con lo que yo había visto. Tierra fundida, luz sin calor, cuerpo sin quemaduras. Una noche me senté junto a la pista con el mapa en las rodillas trazando cada paso de la operación. El aire volvió a oler a cobre quemado. El zumbido llegó suave desde las colinas llevado por el viento. Entonces entendí que no era interferencia aleatoria. Pulsaba siempre con el mismo intervalo. Largo, corto, largo, casi como señalando. A las 2 de la mañana vi un resplandor en el horizonte, pálido y cambiante detrás de los árboles. No era bengala ni relámpago. Se movía lento, subía y bajaba como respiración. Del mismo color que en la película. Debí reportarlo, pero no lo hice. Solo me quedé ahí escuchando. El zumbido creció, el brillo aumentó. Por un segundo creí oír pasos pesados pero sin prisa en la hierba detrás de mí. Me volví. Nada. Solo el olor leve a cable quemado otra vez. A la mañana, el brillo había desaparecido. Pero el turno siguiente dijo que captaron una señal de radio del oeste. Misma frecuencia nuestra, misma encriptación, mismos indicativos. La voz estaba tranquila y daba coordenadas de extracción. Eran las coordenadas de la última posición conocida del equipo desaparecido. Mandamos una patrulla a verificar. Nunca reportaron. El registro de esa noche quedó en blanco. Después de que la segunda patrulla se esfumara, Holloway se hundió en silencio. Sin sirenas, sin órdenes de búsqueda ni reuniones. Como si el mando hubiera decidido que esos hombres nunca existieron. Seguíamos volando misiones diarias, pero nadie hablaba por los auriculares salvo lo imprescindible. Hasta el ruido de los rotores parecía más pesado, más lento, como si el aire se hubiera espesado desde aquella noche.
Empecé a llevar mis propias notas escondidas dentro de una carta de vuelo. Coordenadas, anomalías de radio, cambios de rutina. Cada atardecer marcaba la hora en que volvía el zumbido. Siempre empezaba justo después de la puesta del sol. Duraba 7 minutos exactos y se desvanecía. El mismo ritmo cada vez. Unos pocos nos reuníamos en voz baja en la carpa comedor. Whittaker, el médico Álvarez y yo. Álvarez dijo que los cuerpos que encontramos en la recuperación fueron directo a un camión refrigerado que salió antes del amanecer, sin autopsia, sin papeles. Él miró dentro de una bolsa. Dijo que la piel no estaba quemada. Era translúcida como cera cerca de una lámpara. Los ojos no estaban, no arrancados, simplemente ausentes, las cuencas lisas y selladas bajo la piel. Después de esa noche dejó de venir a la carpa. 2 días después lo evacuaron a Saigón para reasignación. No lo volvimos a ver. Los hombres de uniforme negro se quedaron más tiempo. Evitaban nuestros barracones pero vigilaban todo. Una noche los vi cargar cajas metálicas largas hacia un camión sin números. Trabajaban rápido y en silencio. Al pasar bajo una luz alcancé a ver dentro de una caja. Lo que había dentro no era mecánico, parecía orgánico, doblado, pálido, casi como cuero mojado. Intenté escribirle a Collins, suponiendo que había llegado a Tanson Newt. Mi carta volvió con sello «Destinatario no encontrado». El sobre había sido abierto, vuelto a cerrar y olía levemente a ozono y papel mojado. Después vinieron las pruebas. Empezaron a tomar muestras de suelo y aire en distintos sectores. Me llamaron para ayudar a registrar coordenadas para calibración ambiental. Los científicos, o lo que fueran, usaban trajes que silbaban al moverse. Uno me dijo que no respirara muyando cerca de la cerca sur. Le pregunté por qué. Solo dijo, residuo trazado. Una semana después, una cuadrilla que reparaba una línea de combustible encontró un fragmento metálico grande enterrado en el barro cerca del mismo sector. Era del tamaño de una puerta Jeep, curvo y tan liso que reflejaba aunque estuviera oscuro. Me llamaron para fotografiarlo. Cuando llegué ya estaba medio hundido y zumbaba bajito. Mismo tono que en comunicaciones. Al tocarlo, la vibración me subió por el brazo. Frío, pero vivo de alguna forma. Saqué 3 fotos antes de que lo cubrieran con lona y lo cargaran en un camión. A la mañana, mis negativos habían desaparecido del laboratorio. Esa noche, caminé solo por la línea de la cerca. El cielo estaba nublado, pero la selva brillaba leve a lo lejos. Mismo pulso lento. El olor me pegó otra vez. Tierra mojada, cable quemado y algo metálico. Casi sangre bajo la lluvia. El sonido vino después, suave y firme desde la dirección de la cresta. Cuando volví al barracón, había una carpeta en mi catre. Sin nombre, solo tapa Manila. Adentro 3 fotos blanco y negro. La primera mostraba uno de nuestros helicópteros medio enterrado en barro, palas torcidas. La segunda era el mismo claro de la película de la cámara extranjera pero sin luz. Solo un agujero perfecto en el suelo, bordes chamuscados. La tercera me heló. Era yo sentado en mi escritorio del tráiler de inteligencia, tomada desde afuera por la ventana. Alguien había estado vigilando. A la mañana siguiente, Mando ordenó simulacro de evacuación total por inspección de seguridad. A la mitad del personal lo embarcaron en horas. A los que quedamos, yo incluido, nos dijeron que guardáramos el perímetro hasta nuevo aviso. Vi los camiones salir por la puerta oeste, mismos uniformes negros, mismas cajas selladas. El zumbido volvió cuando se fueron, más fuerte, e hizo temblar los techos de lata. Al atardecer se cortó la luz. El aire se cargó seco, como antes de un relámpago sin nube. Oí ruido lejano de rotores, pero no era de nuestros pájaros. Era corto, agudo, como turbinas girando sin carga. Los de la torre juraron que vieron algo alzarse de la línea de selva, plateado, oval, sin ruido. Se quedó flotando menos de un minuto, se inclinó y subió derecho entre las nubes. Sin llama, sin sonido, simplemente se fue. Cuando volvió la luz, el oficial no dijo nada.
Al día siguiente, el registro oficial habló de retorno falso de radar. Esa noche encontré a Whittaker sentado junto a las puertas del hangar mirando la pista oscura. Dijo una sola frase antes de levantarse y alejarse. Nunca tocó el suelo. Se fue del campamento antes del amanecer. Desde entonces, Holloway dejó de ser una base. Era un lugar de espera. Todas las órdenes llegaban de voces que nunca veíamos. Todos los documentos ya venían escritos antes de que nos llegaran. Los hombres seguían saludando, haciendo instrucción y volando, pero todo parecía teatro después de que la obra ya había terminado. Y cada noche el zumbido me recordaba que el final no lo habíamos escrito nosotros. Para la tercera semana de octubre, todo en Camp Holloway estaba desequilibrado. Las órdenes cambiaban a mitad de frase, los horarios de vuelo se borraban y reescribían antes de que secara la tinta. Hasta los partes meteorológicos dejaron de coincidir con el cielo. Cada mañana había niebla, aunque la estación de monzones ya había terminado. Una mañana apareció un nuevo rostro en el comedor. Galones de capitán, pero sin parche de unidad. Dijo que era de supervisión de ingeniería y se presentó como Reading, nombre que no estaba en ningún listado. Una noche vino a mi catre y preguntó bajito si todavía tenía las copias originales. No contesté. Sonrió como quien ya sabe y dijo algo raro. No fue un accidente, fue un aterrizaje que nunca terminó. Se fue antes de que pudiera responder. Al día siguiente me llamaron al perímetro sur para fotografiar algo que habían encontrado los guardias. El aire ahí se sentía fino, cargado. La tierra cerca de la cerca se había hundido durante la noche formando una depresión de unos 6 metros de ancho. La hierba alrededor estaba chamuscada pero no quemada, y en el centro flotaba un leve brillo como espejismo de calor, pero frío al tacto. La lente de mi cámara se empañó al apuntar. Por el visor, la luz se doblaba mal, como si el aire se estuviera plegando. Un cabo tocó con un palo y la madera se ennegreció en la punta sin llama. Retrocedimos. El zumbido empezó otra vez, más grave. Casi voz que intenta formarse con vibración. Los postes de la cerca vibraron. El brillo pulsó una vez y desapareció dejando solo olor a ozono y tierra húmeda. Mandé las fotos a revelar. Salieron en blanco salvo una sobreexpuesta que mostraba líneas verticales finas en el cielo, como si algo enorme hubiera estado flotando justo fuera de cuadro. Esa noche soñé con el claro otra vez, pero ahora las caras del equipo de reconocimiento norvietnamita eran las nuestras, mismas posturas, mismas expresiones, ojos muy abiertos, congelados a medio giro. Me desperté con sabor a metal en la boca y el brazo derecho dormido desde el hombro hasta la muñeca. El médico me revisó y dijo que los nervios estaban bien. Preguntó si había estado cerca de fuentes de energía. Dije que no. Dudó y murmuró: «No eres el primero». Esa semana 3 hombres más reportaron lo mismo. Adormecimiento en brazos o cara, mareos, dolores de cabeza que dejaban un pitido agudo. Los médicos lo llamaron fatiga por calor, pero no habíamos tenido calor en días. 2 noches después, mientras registraba tráfico nuevo de radio, intercepté una transmisión cifrada local. La voz usaba uno de nuestros indicativos antiguos, Falcon 2, uno de los pájaros perdidos en la primera misión. La señal venía del oeste de la cresta, mismo triángulo que yo había trazado. La voz dijo tranquila: «Extracción completa, a la espera de relevo». Después, silencio. La repetí 1000 veces pensando que era interferencia, pero la hora coincidía con el patrón del zumbido. El indicativo de la tripulación perdida había vuelto después de 3 semanas. A la mañana fui a la oficina de Reading. Estaba vacía, papeles recogidos, silla perfectamente alineada, el reloj de pared parado a las 03:17. El aire olía leve a cable quemado. Nadie admitió haberlo visto irse. Encontré un mapa doblado bajo el escritorio con la ruta Base Echo Ridge marcada en negro. En la esquina superior, escrito a lápiz: «Nunca se fueron». Esa noche recibimos orden de sellar el perímetro sur y preparar inspección de contención. Los camiones llegaron antes del amanecer. Mismos uniformes negros. Trajeron varillas metálicas pequeñas con luces parpadeantes y las clavaron formando círculo alrededor del hundimiento. Las varillas pulsaban al mismo ritmo que el zumbido. El oficial al mando nos dijo que nos apartáramos 50 metros. Activaron algo, las varillas formaron un arco tenue de luz encerrando el área como jaula. El zumbido cambió de tono. Subió agudo hasta que el aire tembló. Apareció una sombra en el centro, alta,
Forma humana pero sin bordes, como hecha de aire y luz a la vez. Uno de los hombres dio un paso, saludó militarmente y cayó al suelo sin ruido. La sombra parpadeó y se fue. Cargaron el cuerpo en una caja y se marcharon. Nos dijeron que fue accidente con equipo de prueba de campo. Ni palabra de la figura ni de las varillas. Esa noche el zumbido no paró. Se quedó constante, bajo, como latido bajo la tierra. Las chapas de los barracones vibraban suave hasta el amanecer. Nadie durmió. Al atardecer siguiente el aire volvió a oler a lluvia, aunque no había nubes. La luz parecía más espesa, más lenta. Las radios captaban susurros entre ráfagas de estática, nuestras propias voces repitiendo cosas que habíamos dicho horas antes. Fue la noche del 2 de noviembre. La lluvia había parado del todo, el aire pesado e inmóvil. Las colinas estaban oscuras, salvo un punto de luz que parpadeaba a intervalos irregulares. Mando dijo que era bengala de pájaro derribado, aunque no había salido ningún vuelo. A las 9 sonó la alarma una vez y se murió a mitad. Se fue la luz en todo el campamento. Yo estaba en el tráiler de inteligencia archivando mis últimas notas bajo una lámpara cuando parpadeó y reventó. El zumbido llenó el silencio. Profundo, constante. Sacudí el piso bajo mis botas. Las radios se encendieron solas, estática mezclada con voces lejanas y lentas repitiendo indicativos antiguos. Falcon 2, Eco 3, voces de hombres que debían llevar semanas muertos. Afuera los reflectores se encendieron sin energía y giraron hacia el perímetro sur. Luego se congelaron apuntando algo más allá de la cerca. Agarré mi cámara de campo y corrí. La noche olía a hierro mojado y ozono quemado. Una niebla fina rodaba por el suelo brillando desde adentro. En la línea de la cerca la luz creció. Se extendió como amanecer silencioso. Los hombres de guardia estaban tiesos, fusiles abajo. Entre la niebla se movían formas altas, lentas, contorno humano, pero no caminaban bien. Daban pasos largos y sin peso, como si la tierra cediera y los empujara otra vez. Conté 5, quizás 6. El zumbido subió hasta dolerme los dientes. Un reflector estalló en chispas. Por un segundo los vi claros, caras lisas, rasgos apretados como los cuerpos de cera que describió Álvarez. Piel te brillaba leve como iluminada desde dentro. Se pararon justo detrás del alambre. Uno levantó el brazo y señaló. El aire crujió sin ruido, presión repentina que dobló rodillas. Vino un destello blanco-azul, misma luz de la película. Mi cámara se apagó, lente negra quemada. Cuando abrí los ojos ya no estaban. Solo quedaban 6 huecos estrechos en el suelo, perfectos, más profundos que el peso de un hombre. El comandante ordenó cierre total. Cortaron toda comunicación. El apagón duró hasta el amanecer. Cuando volvió la luz, cambiaron la cerca por paneles más gruesos, sin explicación. Al amanecer reunieron a los hombres que habían estado más cerca de las luces. Nos formaron frente al hangar y leyeron nombres. A los más expuestos nos separaron. Nos mandaron empacar y reportar a examen médico en Cuantico. Los camiones salieron esa misma hora. Ninguno volvió. Dentro del hangar, un equipo trabajaba alrededor de un objeto cubierto del tamaño de un tráiler. Lo manipulaban con pinzas y guantes de plomo. Me acerqué y sentí la vibración otra vez, leve por el piso, como si el objeto respirara. Uno de los trabajadores me vio y dijo bajito, «No te quedes mucho, recuerda». Esa tarde, revisé el registro médico del perímetro sur. Cada nombre tachado y reemplazado por la palabra transferido. Sin códigos médicos, sin destinos. La última línea decía, exposición de sujetos completa. El cielo se quedó blanco todo el día, luz plana que aplastaba todo. Al atardecer el zumbido se fue, pero algo cambió. Los pájaros dejaron de sobrevolar la base. Hasta los perros se callaron. Esa noche volvieron los camiones sin marcas. Los vi desde las sombras del depósito de combustible. Cargaron el objeto cubierto, lo sellaron y salieron por la puerta este. Las luces de freno del camión delantero parpadearon y por un segundo vi la forma bajo la lona. Bordes redondos, superficie lisa, brillo leve como luna bajo agua. Lo seguí hasta la curva después de la pista.
Apagaron las luces al tomar el camino de tierra y se perdieron entre los árboles. Me quedé ahí hasta que el zumbido empezó otra vez lejos, rodando como trueno que nunca llega. Cuando volví, mi catre estaba vacío, la placa con mi nombre quitada. Al día siguiente, Holloway ya casi no era base. Mitad de barracones vacíos, puertas abiertas al viento. El aire traía otra vez olor metálico seco como cobre bajo lluvia. Cada tanto la tierra temblaba leve, casi en ritmo, como si algo muy hondo girara lento y constante. Me reasignaron sin decirme. Mis órdenes solo decían, detalle de observación sector sur de campo. Cuando llegué al viejo perímetro, la nueva cerca se había corrido más adentro de la selva. Dentro había nivelado el terreno, lo cubrieron con lonas sujetas con cables de acero. Las varillas con luces volvieron formando círculo grande alrededor del mismo punto del brillo. Un equipo trabajaba, algunos en uniformes, otros con trajes protectores. Me ordenaron llevar registro visual desde una torre pequeña, sin fotos, sin notas que salieran del puesto. A las 8 de la noche el zumbido empezó otra vez, más fuerte que nunca. Las varillas brillaron y se apagaron como si pelearan contra algo invisible. La lona del centro empezó a ondear, primero lento, luego rápido, levantándose como si soplara viento debajo. Uno de los de abajo gritó, pero el grito se cortó a medias. La lona se rompió y salió luz blanca por el agujero. El aire vibró hasta doler los dientes. La luz subió, formando columna que giraba como agua en desagüe. Dentro se movían sombras retorciéndose en la claridad. No pude decir si eran humanas. De pronto la luz se colapsó hacia adentro llevándose aire y polvo con un golpe sordo que me apretó el pecho. Cuando la claridad bajó, algo quedó ahí. No el metal liso de antes. Estaba roto, abierto como cáscara quebrada desde adentro. Los de traje se acercaron con instrumentos largos. Rodearon hasta que uno señaló. Dentro de la cáscara rota había un cuerpo. Bajé antes de que me detuvieran. Era un soldado, uniforme desgarrado, placas medio fundidas a la tela. La etiqueta decía Harris, el técnico que había desaparecido semanas atrás. Piel pálida, casi transparente, ojos cerrados, sin heridas, sin quemaduras. El pecho subió una vez, respiración corta, y se paró. El oficial gritó que me sacaran. Dos me agarraron de los brazos, pero antes de que me arrastraran el cuerpo de Harris dejó salir el mismo zumbido que oíamos en los cables. Las varillas se encendieron blanco y todas las radios se murieron. Desperté con sol, el terreno vacío, sin varillas, sin cáscara, sin cuerpo, solo tierra removida y olor a metal quemado flotando bajo la niebla. Mi cámara había desaparecido, mi reloj de pulsera parado a las 03:17, misma hora que el reloj de Reading. Dijeron después que hubo explosión de combustible cerca de la cerca sur, nada más. El parte de bajas, un muerto por exposición al calor, sin nombre. Esa noche empaqué lo poco que me quedaba, un cuaderno, los negativos quemados y el fotograma que había escondido. Salí por la puerta norte, nadie me paró. Los guardias ni alzaron la vista. Llegué a Pleiku al atardecer del día siguiente en un convoy hacia el este. Los soldados apenas hablaban, ojos fijos en la carretera. No los culpé. El cielo detrás brillaba leve, como amanecer que no terminaba. Nadie miró atrás. En la oficina de campo firmé mis papeles de traslado. El empleado miró mis órdenes, me miró a mí y dijo bajito, «Tú estabas en Holloway». No era pregunta. Estampó los papeles, los metió en carpeta restringida y me dijo que esperara afuera. 15 minutos después llegaron dos hombres en caqui sin placas. Dijeron ser de inteligencia de división, su carro sin matrícula. Preguntas simples. ¿Cuántos hombres quedaban cuando viste al mayor Collins por última vez? ¿Si tenía película o notas personales? Dije que no. Asintieron. Me agradecieron el servicio y dijeron que me reasignarían cuando terminara la revisión. Fue la última vez que alguien mencionó Holloway en mi cara. El mes siguiente anduve de aeródromo en aeródromo. Kontom, Da Nang, archivando partes meteorológicos y listas de inventario. Cada pocos días veía nombres conocidos de Holloway enlistados, marcados transferido, y desaparecían la semana siguiente. Sin unidad de destino, sin baja confirmada, borrados. Una noche encontré un papelito doblado dentro de mi estuche de mapas. No era mío. Letra apretada, Proyecto Sable asegurado. Sin firma.
Quemé la nota, pero quedó el mismo olor a ozono y arcilla que en la cresta. En diciembre me mandaron de vuelta a Estados Unidos para debrief. Me sentaron en cuarto pequeño con grabadora y me pidieron que contara la explosión en Camp Holloway. Mantuve la historia limpia. Accidente de combustible, equipo perdido, tormenta que afectó comunicaciones. El oficial me cortó a medias, apagó la grabadora y dijo suave: «Entiendes que esto no sale de esta habitación». Asentí. Añadió casi en susurro: «Hiciste bien en olvidar». Al salir me pegó viento frío, cielo vacío, sin estrellas, solo el zumbido lejano de un avión rumbo este. No podía quitarme la sensación de que la vibración bajo mis botas era la misma de aquella noche. Profunda, constante, viva. Con los años traté de dejarlo atrás. Trabajos civiles, familia, cabeza baja. Pero a veces algo lo traía de vuelta. Olor después de lluvia, zumbido de líneas eléctricas, reflejo raro en metal. Momentos que te arrastran la memoria aunque no quieras. En el 75 leí un artículo pequeño sobre unidad de recuperación clasificada llamada Proyecto Sable, creada a principios del 73 para recuperación de materiales extranjeros no identificados. No necesité leer más. Esa noche saqué la foto quemada que Harris había escondido y la miré a la lámpara de escritorio. Estaba degradada, bordes marrones, pero en el visor del soldado todavía se veía el reflejo. Mismo brillo blanco-azul. Una forma curva como ala, demasiado lisa y limpia para cualquier cosa que conociéramos. Durante años esperé que alguien tocara la puerta para otra entrevista tranquila, pero nadie vino. Holloway desapareció de todos los mapas. Hasta los aldeanos decían que esa tierra estaba maldita. Las plantas no crecían bien. El agua sabía metal después de lluvia. En primavera del 74, recibí cartas sin remitente, sobre militar pesado. Dentro, una sola hoja carbono que decía que mis registros de Camp Holloway habían sido transferidos a almacenamiento permanente bajo autoridad Proyecto Sable. Sin lugar, sin contacto. Lo tomé como una advertencia. Años después, un mecánico llamado Doyle me encontró en un bar de veteranos cerca de Houston. Había ayudado a cargar una caja que decía «Material recuperado Holloway». Me contó del pozo perfecto que encontraron al hacer cimientos, redondo como helipuerto, bordes de vidrio. Cada vez que las máquinas se acercaban, los motores se apagaban aunque estuvieran desconectadas. El capataz mandó echar concreto encima sin ponerlo en planos. Le pregunté cómo olía la tierra. Me miró raro y dijo: «A ozono, como tormenta escondida bajo tierra». En los 80s, una periodista, Anna McBride, me contactó diciendo que escribía sobre operaciones no registradas de Vietnam. Su tono decía que ya sabía demasiado. Nos encontramos en un diner fuera de Kansas City. Trajo carpeta con pedazos desclasificados, todos con encabezado Proyecto Sable Incidente Pleiku. Casi todo tachado, pero algunas líneas claras. Sujeto recuperado. Composición desconocida. Radiación mínima. Posible efecto de campo cognitivo. Lista de 6 nombres bajo estusión humana. El mío era el quinto. Prometió no usar mi nombre. Quería comparar lo que yo recordaba con lo que había encontrado. Le conté todo, menos la foto. Se fue con un asentimiento y dijo que llamaría. Nunca llamó. Un mes después encontraron su carro en un camino vecinal. El periódico dijo: «Falla mecánica». Ahora, 50 años después, guardo mi propio archivo, no para prueba ni denuncia, solo para tener algo que todavía une las piezas. La foto, el mapa roto de Reading y una hoja de mi registro original con coordenadas tachadas por otra mano. A veces sigo las marcas y me pregunto si quisieron cambiar dónde habíamos estado o cuándo. Nunca reabrieron el caso, nunca reconocieron las bajas. Holloway sigue siendo espacio en blanco en todos los libros. Pero en noches muy quietas, cuando las líneas eléctricas zumban afuera y la lluvia suena justo en el tejado, casi lo vuelvo a oír. Ese pulso lento que sube y baja como respiración profunda bajo la tierra, todavía respirando. Lo que fuera que vimos nunca se detuvo.
Ya no me asusta el ruido, es más bien señal vieja que nunca encontró su casa. He leído todos los relatos que pude. Ninguno menciona a Holloway por nombre, pero veo su silueta entre líneas. Accidente Pleiku sin nombre, personal perdido, operaciones selladas, daño de memoria en testigos expuestos. Sé lo que significa. Antes creía que todo era carrera por guardar secretos. Ahora creo que era otra cosa. Tal vez lo que vimos no debía ser recordado nunca. Por eso desaparecen los expedientes, desaparecen los hombres. La tierra no deja crecer nada nuevo. Cuando cierro los ojos, todavía veo la cresta, hierba mojada, brillo tenue detrás de los árboles y la luz que se doblaba sin tocar el aire. Recuerdo a los hombres que se quedaron ahí y nunca volvieron. Y el silencio después de que el zumbido se apagó. Si algún día encuentran lo que queda bajo ese concreto, que paren de cavar. Algunas cosas no quieren que las desentierren 2 veces. Y si una noche muy quieta oyes un zumbido bajo, no busques de dónde viene, aléjate. Si te gustó este video, dale pulgar arriba. Y para más historias de terror increíbles, haz clic en las que aparecen ahora mismo en tu pantalla.